Papá es mía, mamá. Tú ya estás muy vieja para manejar tanto dinero. Las palabras de Ramón me golpearon como una bofetada invisible. Mi hijo, mi único hijo, el mismo que llevé en mi vientre durante 9 meses, que alimenté con mi propia leche, que cuidé cada noche cuando lloraba de pequeño, ahora me hablaba como si yo fuera un obstáculo en su camino. Estaba parada en la cocina de mi propia casa, la casa que Tomás y yo compramos cuando Ramón tenía apenas 3 años. La misma cocina donde preparé miles de desayunos, donde curé sus heridas de rodilla, donde celebramos cada uno de sus cumpleaños. Y ahora él estaba ahí, con su traje caro y su reloj brillante, diciéndome que ya no tenía derecho a nada. ¿Cómo dices, hijo?, le pregunté, aunque había escuchado perfectamente. Quería darle la oportunidad de retractarse, de decir que era una broma cruel. Pero Ramón ni siquiera pestañeó. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía llegar, ahora me veían como un obstáculo, como algo que había que quitar del camino. Lo que oíste, mamá. Papá trabajó toda su vida para dejarme esa herencia a mí. Tú no sabes nada de negocios, no sabes manejar dinero. Sería un desperdicio que todo quede en tus manos. Su voz era fría, calculada. No había ni un rastro del niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Lorena, su esposa, estaba sentada en la sala, escuchando cada palabra. No dijo nada, pero vi en sus ojos esa mirada satisfecha, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Llevaba puesto ese vestido rojo que siempre usaba cuando quería impresionar, y sus uñas perfectamente pintadas tamborileaban sobre el brazo del sofá. La conocía bien. Desde que se casó con Ramón hace 5 años, siempre había tenido esa manera de mirarme, como si yo fuera un mueble viejo que había que cambiar. Además, continuó Ramón, ya es hora de que entiendas que las cosas han cambiado. Lorena y yo necesitamos ese dinero para nuestros proyectos. Tenemos planes, mamá, planes que tú no entenderías. Se acercó más, y pude oler su colonia cara, la misma que le regalé el año pasado por su cumpleaños. La misma que compré con el dinero que ahorré durante 3 meses, negándome pequeños gustos para poder darle algo especial. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 45 años criando a este hombre, 45 años de sacrificios, de noches sin dormir, de ahorrar cada peso para que él pudiera estudiar, para que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Y ahora me hablaba como si fuera una carga. ¿Y qué va a pasar conmigo, Ramón?, le pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba un poco. No quería llorar delante de él, no quería darle esa satisfacción. Pero las lágrimas se me agolparon en los ojos sin permiso. Bueno, mamá, ya tienes 70 años. Puedes vivir tranquila con tu pensión. No necesitas tanto dinero. Además, Lorena y yo podemos visitarte de vez en cuando, no te vamos a abandonar. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera generoso al prometerme sus visitas ocasionales. Lorena finalmente habló desde la sala, sin siquiera levantarse del sofá. Celia, tienes que entender que Ramón y yo estamos en una etapa de crecimiento. Tenemos que invertir en el futuro. Tú ya viviste tu vida. Su voz sonaba dulce, pero había veneno en cada palabra. No es nada personal, es solo que necesitamos ser prácticos. Prácticos, repetí, sintiendo como esa palabra se me quedaba pegada en la garganta. Práctico había sido trabajar doble turno en la fábrica cuando Ramón era niño y Tomás estaba enfermo. Práctico había sido vender mis joyas de bodas para pagarle la universidad. Práctico había sido quedarme sin vacaciones durante años para que él pudiera viajar con sus amigos. El silencio se extendió por la cocina como una mancha de aceite. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que Tomás había colgado ahí hace 20 años. Podía sentir el peso de todos los años, de todos los sacrificios, de todo el amor que había dado sin esperar nada a cambio. Y ahora esto. Mira, mamá, dijo Ramón, ajustándose la corbata con ese gesto que había aprendido de los hombres de negocios en la televisión. Papá siempre dijo que yo era el hombre de la casa ahora, que tenía que tomar las decisiones difíciles. Y esta es una decisión difícil, pero necesaria. ¿Tu papá te dijo eso?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Tomás había muerto hace apenas 2 meses, y aún podía sentir su ausencia en cada rincón de la casa. ¿Cuándo te dijo eso? Antes de morir, mamá. Me lo dijo en el hospital.
Me dijo que cuidara de todo, que me hiciera cargo de los bienes familiares. Ramón me miró con esa expresión que ponía cuando mentía de pequeño, cuando rompía algo y trataba de culpar al gato. Sabía que estaba mintiendo. Yo había estado con Tomás hasta su último aliento. Había dormido en esa silla incómoda del hospital durante semanas, sosteniendo su mano mientras se luchaba contra el cáncer. Y jamás había dicho algo así. Al contrario, sus últimas palabras habían sido: «Cuida a nuestra Celia. Ella se merece ser feliz». «Piénsalo, mamá», dijo Ramón mientras se dirigía hacia la puerta. «Sabes que tengo razón. Papá hubiera querido que el dinero sirviera para algo productivo, no para que se quede guardado sin hacer nada». Se dio la vuelta y me miró una última vez. «Te doy unos días para que lo proceses. Pero al final, sabes que voy a hacer lo que sea mejor para todos». Lorena se levantó del sofá, se acercó a Ramón y le tomó del brazo. «Además, Celia, piensa en nosotros. Ramón y yo queremos tener hijos pronto. Ese dinero podría asegurar el futuro de tus futuros nietos». Me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, la misma que usaba cuando quería algo de mí. «Tus nietos», pensé. Como si fueran míos. Como si tuviera derecho a llamarlos así después de esto. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco. Me quedé ahí, parada en mi cocina, rodeada de silencio y de recuerdos. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola en mi propia casa. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ramón había hecho sus tareas de la escuela, donde había soplado las velas de tantos pasteles de cumpleaños, donde Tomás y yo habíamos planificado nuestro futuro juntos. Ahora me sentía como una extraña en mi propio hogar. El café que había preparado para recibirlos se había enfriado. 3 tazas sobre la mesa, pero solo yo me había quedado para beberlo. Tomé un sorbo y sabía amargo, como todo en ese momento. Como mi vida entera se había vuelto amarga en el espacio de una conversación. Miré hacia la ventana de la cocina, donde siempre tenía una pequeña planta de albahaca que Tomás me había regalado años atrás. Ahora parecía marchita, como si hubiera absorbido toda la tristeza del ambiente. Todo a mi alrededor parecía haberse vuelto gris de repente. «Prácticos», volví a repetir esa palabra, sintiendo como me quemaba la lengua. ¿Práctico era esto? ¿Práctico era descartar a la mujer que había dado toda su vida por su familia? ¿Práctico era tratarme como si fuera un mueble viejo que ya no servía? Después de que se fueron, me quedé sentada en esa cocina en silencio, mirando las 3 tazas de café sobre la mesa. Una mía, una de Ramón, una de Lorena. Pero solo la mía tenía marcas de labios en el borde. Solo yo había bebido de la mía. Era como un símbolo de toda mi vida, siempre dando, siempre preparando cosas para otros que nunca las apreciaban realmente. Me levanté despacio y caminé hacia el refrigerador. Ahí estaba, pegada con un imán de la Torre Eiffel que Ramón me trajo de su luna de miel, una foto de cuando él tenía 5 años. En la imagen, él me abrazaba fuerte mientras yo le sonreía, las 2 mejillas manchadas de chocolate porque estábamos haciendo un pastel juntos. Sus ojitos brillaban de felicidad, y tenía esa sonrisa inocente que me derretía el corazón. «Mami, eres la mejor del mundo entero», me había dicho ese día. «Cuando sea grande, voy a comprarte una casa enorme para que vivas como una reina». Le había dado un beso en la frente y le había dicho que no necesitaba una casa enorme, que con sus abrazos ya me sentía como la mujer más rica del mundo. Toqué la foto con la punta de los dedos. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento ese pequeño que me prometía la luna se había convertido en este hombre que me veía como una carga? Cerré los ojos y pude oler otra vez esa mezcla de vainilla y chocolate que impregnaba la cocina cada domingo cuando horneábamos juntos. Ramón siempre quería lamber la cuchara, y yo siempre se la daba, aunque Tomás dijera que se iba a enfermar del estómago. «Déjalo ser niño», le decía a mi marido. «Ya tendrá tiempo de sobra para ser adulto». Caminé hacia el living y me senté en el sofá donde había pasado tantas noches en vela cuando Ramón tenía fiebre. Recordé esas madrugadas interminables, cuando él lloraba y solo se calmaba en mis brazos. Tomás se levantaba temprano para trabajar, así que era yo quien se quedaba despierta, meciendo a nuestro bebé, cantándole bajito hasta que se dormía. Nunca me quejé. Nunca pensé que era un sacrificio. Era amor puro, sin condiciones. Cuando cumplió 15 años,
Ramón quería una bicicleta cara, una de esas que usaban los ciclistas profesionales. Costaba más de lo que ganábamos en 2 meses, pero yo vendí mi anillo de compromiso. El mismo que Tomás me había dado cuando me pidió matrimonio, el único objeto de valor real que tenía. No se lo dije a nadie. Le dije a Tomás que lo había perdido, y él nunca supo la verdad. El día de su cumpleaños, cuando Ramón vio esa bicicleta en el patio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire. «Mamá, eres increíble. Te amo tanto». Sus palabras valían más que 1000 anillos. En ese momento, sentí que había tomado la decisión correcta. Pero ahora, recordando ese momento, me dolía el pecho. ¿Se acordaría él de esa bicicleta? ¿Se acordaría de todas las veces que me quedé sin comer para que él pudiera tener lo que quería? ¿Se acordaría de las noches que trabajé cosiendo ropa para otras personas, después de mi turno en la fábrica, solo para poder pagarle clases de inglés? Me levanté y fui hacia mi dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una pequeña caja de zapatos donde guardaba recuerdos. Estaba llena de cartas que Ramón me había escrito cuando era pequeño, dibujos que había hecho en la escuela, boletas de calificaciones que había firmado con orgullo. Tomé una de las cartas, escrita con esa letra redonda y temblorosa de niño de 8 años. «Querida mami, gracias por cuidarme cuando estuve enfermo. Eres la mejor mamá del universo. Te prometo que cuando sea grande voy a cuidarte a ti también. Te amo mucho. Ramón». Las lágrimas se me escurrieron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Dónde había quedado esa promesa? ¿En qué momento cuidarme se había convertido en deshacerse de mí? Recordé el día que se graduó de la universidad. Yo estaba sentada en primera fila, con mi vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Era la única ropa nueva que me había permitido en años. Cuando llamaron su nombre y él subió al escenario a recibir su diploma, me puse de pie y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después de la ceremonia, me buscó entre la multitud y me abrazó fuerte. «Mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Todo lo que soy te lo debo a ti». Lloré de felicidad ese día, sintiendo que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero incluso en ese momento de gloria, algo había cambiado en él. Ya no era el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ya no era el adolescente que me contaba todos sus secretos. Había una distancia nueva, una frialdad que yo atribuía a que se estaba volviendo adulto, a que era normal que los hijos se independizaran de sus madres. Nunca pensé que se independizaría también de su corazón. Seguí revolviendo en la caja y encontré una foto de su boda. Ahí estaba yo, parada al lado de él en el altar, con mi vestido verde que había elegido Lorena. No combina con la decoración, me había dicho, pero supongo que servirá. Yo me había quedado callada, como siempre, para no crear problemas en el día más importante de mi hijo. En la foto, Ramón me sonreía, pero ya no era la misma sonrisa de antes. Era una sonrisa más calculada, más distante, como si estuviera cumpliendo un protocolo más que expresando amor real. Lorena estaba al otro lado, radiante con su vestido blanco de miles de dólares, el mismo que yo había ayudado a pagar vendiendo la máquina de coser de mi mamá. Esa noche, en la recepción, Ramón había dado un discurso agradeciendo a todas las personas importantes que lo habían ayudado a llegar hasta ahí. Mencionó a sus profesores, a sus jefes, a los padres de Lorena. Pero cuando llegó el momento de hablar de mí, solo dijo, y por supuesto, gracias a mi madre, que siempre estuvo ahí. Una frase genérica, sin emoción, como si fuera una obligación mencionarme. Me quedé ahí sentada en mi cama, rodeada de recuerdos que ahora dolían más que consolaban. Cada carta, cada foto, cada objeto en esa caja era evidencia de un amor que había sido real, pero que ahora parecía haber desaparecido como humo. Tomé otra foto, esta de cuando Ramón tenía 12 años y habíamos ido de picnic al lago. Tomás había trabajado un domingo extra para poder permitirse ese pequeño viaje familiar. En la imagen, los tres estábamos sentados en una manta a cuadros, comiendo sándwiches y sonriendo. Ramón tenía un brazo alrededor de mis hombros y su cabeza apoyada en mi cuello. Mamá me había dicho ese día, ¿sabes qué? Cuando me case, quiero que mi esposa sea igual que tú. Buena, cariñosa y que haga sándwiches tan ricos como los tuyos. Nos habíamos reído juntos, y yo le había dicho que esperaba que encontrara a alguien que lo amara tanto como yo lo amaba a él. Ahora entendía que había encontrado exactamente lo opuesto. El sol se estaba poniendo,
y la luz dorada que entraba por la ventana hacía que las fotos se vieran diferentes, como si pertenecieran a otra vida, a otra familia. Me sentía como una arqueóloga descubriendo evidencias de una civilización perdida, una civilización donde el amor entre madre e hijo era verdadero y duradero. Volví a guardar todo en la caja, pero esta vez el gesto me dolió. Era como enterrar a ese niño que había amado tanto, como aceptar definitivamente que ya no existía. Durante los días siguientes, las palabras de Ramón se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Tú ya estás muy vieja para manejar tanto dinero. Cada vez que recordaba esa frase, sentía como si me clavaran alfileres en el pecho. Pero lo que más me dolía no eran las palabras en sí, sino la frialdad con la que las había dicho. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café sola en la cocina, sonó el teléfono. Era Ramón. Mamá, espero que hayas pensado bien lo que hablamos el otro día. Lorena y yo necesitamos una respuesta. Ya hablamos con un abogado y está todo listo para hacer el traspaso de propiedades. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si había dormido bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Directo al grano, como si fuera una transacción comercial. ¿Ya hablaron con un abogado?, pregunté, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. Sin siquiera consultarme. Mamá, no seas dramática. Es solo para acelerar el proceso. Ya perdimos mucho tiempo con esto. Su voz sonaba impaciente, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas importantes de los adultos. Ramón, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? No estamos hablando de prestarles dinero. Me estás pidiendo que les dé toda la herencia que tu papá y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Exacto, mamá. 40 años de trabajo que no pueden quedarse guardados sin hacer nada. Papá era un hombre visionario, él hubiera entendido que hay que invertir, hacer crecer el patrimonio. Tu papá era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Un hombre que nunca se tomó vacaciones porque prefería ahorrar ese dinero para tu futuro. Un hombre que murió preocupándose por dejarme bien a mí, su esposa. Pero ya no está, mamá. Y la realidad es que ahora yo soy el responsable de la familia. Esa frase me partió el alma. ¿El responsable de la familia? ¿Y yo qué soy, Ramón? ¿Un mueble? ¿Una mascota que hay que alimentar de vez en cuando? No digas eso, mamá. Sabes que te queremos mucho. Pero tienes que ser realista. ¿Para qué necesitas tú tanto dinero? Ya tienes la casa, tienes tu pensión. Puedes vivir cómodamente. ¿Cómodamente? ¿Sabes cuánto es mi pensión, Ramón? 200 pesos al mes. 200 pesos después de trabajar 30 años en la fábrica, arruinándome la espalda y los pulmones. ¿Sabes cuánto cuestan las medicinas que necesito para mi presión arterial? ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? Bueno, mamá, si la situación está tan difícil, tal vez deberías considerar vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño. Algo más apropiado para una persona mayor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Vender la casa? La casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi marido hasta su último día, donde cada rincón tenía un recuerdo de mi vida entera. ¿Me estás pidiendo que venda mi casa también? No te estoy pidiendo nada, mamá. Solo te estoy dando opciones prácticas. Lorena y yo hemos estado pensando, y creemos que podrías estar muy bien en uno de esos residenciales para adultos mayores. Ahí tendrías compañía, actividades, cuidado médico. ¿Un asilo? ¿Me estás hablando de meterme en un asilo? No es un asilo, mamá. Son residencias muy modernas, muy cómodas. Lorena visitó una el mes pasado y dice que son como hoteles de 5 estrellas. ¿Lorena visitó una? Ustedes ya están planeando mi vida sin preguntarme. Mamá, por favor, no te pongas así. Solo estamos tratando de ayudarte a planificar tu futuro de manera inteligente. Colgué el teléfono. No podía seguir escuchando. Me temblaban las manos y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Me senté en la mesa de la cocina y traté de respirar profundo, pero era como si no pudiera llenar los pulmones de aire. ¿Un asilo? Después de todo lo que había hecho por él, ¿su solución era encerrarme en un asilo para poder quedarse con todo mi dinero? Fui hacia mi dormitorio y abrí el closet. En el fondo,
Envuelto en una sábana vieja, estaba el baúl donde guardaba todos los documentos importantes. Hacía años que no lo abría, pero ahora necesitaba ver con mis propios ojos todo lo que estaba en juego. Saqué las escrituras de la casa. Ahí estaba mi nombre y el de Tomás como propietarios. La habíamos comprado en 1978, cuando Ramón tenía 3 años. Recordé ese día como si fuera ayer. Tomás y yo contando y recontando el dinero del enganche, nerviosos y emocionados por tener finalmente algo propio. Luego encontré los certificados de depósito, las cuentas de ahorro, los bonos de inversión que Tomás había ido comprando poco a poco durante años. Todo tenía nuestros 2 nombres, pero ahora que él había muerto, todo era mío por derecho. Había más de lo que yo recordaba. Mucho más. Tomás había sido cuidadoso con el dinero, había invertido inteligentemente, había ahorrado cada peso que podía. Éramos ricos. No millonarios, pero teníamos suficiente dinero para que yo viviera cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Y Ramón lo sabía. Por eso estaba tan desesperado por quitármelo. Seguí revisando los papeles y encontré algo que me sorprendió. Era una carta que Tomás había escrito y dejado en el baúl, con mi nombre en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Celia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que todo lo que construimos juntos es tuyo. Cada peso, cada propiedad, cada inversión. La trabajamos juntos y te pertenece. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ni siquiera Ramón. Sé que lo amas, pero también sé que el dinero puede cambiar a las personas. Confío en tu juicio. Haz con nuestro patrimonio lo que te haga feliz. Te amo para siempre. Tomás. Las lágrimas cayeron sobre la carta, manchando la tinta azul. Mi marido me había conocido mejor de lo que yo pensaba. Había previsto exactamente lo que estaba pasando. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lorena. Celia, espero que no te hayas molestado por la conversación con Ramón. Él solo quiere lo mejor para todos. Su voz tenía esa dulzura falsa que tanto me irritaba. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ustedes? Celia, por favor, no seas así. Somos familia. Lo que es bueno para nosotros es bueno para ti también. Explícame cómo es bueno para mí quedarme sin dinero y sin casa. No se trata de quedarte sin nada. Se trata de optimizar los recursos. Ramón y yo somos jóvenes. Podemos hacer crecer ese dinero. En unos años, cuando seas muy mayor y realmente lo necesites, vas a tener mucho más de lo que tienes ahora. En unos años, cuando sea muy mayor, tengo 70 años. Lorena, ¿cuánto más mayor puedo ser? Ay, Celia, sabes a lo que me refiero. Cuando estés realmente enferma, cuando no puedas valerte por ti misma. ¿Y quién dice que ese día va a llegar? ¿Y quién dice que ustedes van a estar ahí para cuidarme cuando llegue? Por supuesto que vamos a estar ahí. Eres la madre de Ramón. Soy la madre de Ramón, pero eso no me garantiza nada, ¿verdad? Porque si me garantizara algo, no estaríamos teniendo esta conversación. Hubo un silencio largo. Luego Lorena suspiró, como si fuera ella la que estuviera siendo maltratada. Está bien, Celia. Veo que necesitas más tiempo para procesarlo. Pero espero que reflexiones bien. Porque una decisión egoísta de tu parte podría arruinar el futuro de esta familia. ¿Egoísta? Yo soy la egoísta. Celia, tienes 70 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? En cambio, nosotros tenemos toda la vida por delante. Tenemos proyectos, sueños, queremos tener hijos. Ese dinero puede hacer mucho más bien en nuestras manos. Colgué el teléfono otra vez. Esta vez no temblaba de tristeza, temblaba de rabia. ¿Egoísta? Después de haber dado toda mi vida por mi hijo, ¿ahora era egoísta por querer conservar el dinero que mi marido y yo habíamos trabajado para tener? Me paré frente al espejo del dormitorio y me miré a los ojos. Tenía 70 años. Sí, tenía arrugas, canas, las manos manchadas por la edad. Pero mis ojos todavía estaban vivos. Mi mente todavía estaba clara. Y mi corazón, aunque herido, todavía latía fuerte. No soy egoísta, me dije a mi reflejo. Soy una mujer que se merece respeto. Por primera vez en días,
Sentí algo diferente a la tristeza. Sentí determinación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en la mesa de la cocina con todos los documentos esparcidos frente a mí. La carta de Tomás la tenía al lado, como si su presencia me diera fuerzas. Confío en tu juicio, había escrito. Era hora de demostrar que merecía esa confianza. Al día siguiente, muy temprano, me bañé, me puse mi mejor vestido azul marino y me peiné con cuidado. Si iba a tomar decisiones importantes, quería sentirme fuerte y digna. Me miré en el espejo una vez más y vi a una mujer determinada. Ya no era la Celia asustada y herida de hace unos días. A las 9 en punto, cuando el banco abría, yo ya estaba parada frente a la puerta principal. El guardia de seguridad me saludó con una sonrisa. Buenos días, señora Torres. ¿Cómo está usted? Muy bien, Miguel. Vengo a hablar con el gerente. Miguel me conocía desde hacía años. Tomás y yo siempre habíamos hecho todos nuestros trámites en esa sucursal. Me acompañó hasta la oficina del licenciado Orlando Herrera, un hombre de unos 50 años que nos había atendido durante la enfermedad de Tomás. Señora Torres, qué gusto verla. Mis condolencias otra vez por don Tomás. Era un gran hombre. Se levantó de su escritorio y me ofreció una silla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Licenciado Herrera, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas y propiedades. Cambios importantes. Por supuesto. Dígame qué necesita. Respiré profundo antes de hablar. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo autorizadas a favor de mi hijo Ramón. Quiero cambiar todas las cuentas para que solo yo tenga acceso a ellas. Y quiero modificar mi testamento. El licenciado Herrera me miró con una expresión de sorpresa, pero fue profesional. ¿Está segura de estos cambios, señora Torres? Son decisiones muy importantes. Completamente segura. Muy bien. Vamos paso por paso. Primero, las transferencias automáticas. Tecleo algo en su computadora. Veo que usted tiene autorizada una transferencia mensual de 500 pesos a la cuenta de don Ramón Torres y otra de 300 pesos a la cuenta conjunta que él maneja con su esposa. Quiere cancelar ambas. Ambas. ¿Desde cuándo? Desde hoy mismo. Listo. Siguió tecleando. También veo que don Ramón tiene autorización para hacer retiros de su cuenta de ahorros hasta por 5,000 pesos mensuales. ¿Quiere revocar esa autorización también? No sabía que Ramón tenía esa autorización. Tomás debía habérsela dado durante su enfermedad, probablemente para casos de emergencia. Sí, revóquela. Y respecto a las cuentas, quiere que quite a todas las personas autorizadas para operar en ellas. A todas excepto a mí. El licenciado siguió trabajando en la computadora durante varios minutos. Yo me quedé sentada en silencio, sintiendo una extraña mezcla de nervios y alivio. Era como si estuviera cortando cadenas invisibles que me habían tenido atada durante años. Muy bien, señora Torres. Los cambios en las cuentas están listos. Ahora, sobre el testamento. ¿Quiere hacer un testamento completamente nuevo o solo modificar el que ya tiene? Completamente nuevo. ¿Y cuáles son sus nuevas disposiciones? Quiero que todo mi patrimonio vaya a una fundación benéfica. Todo. La casa, el dinero, las inversiones, todo. ¿A qué fundación específicamente? ¿Ustedes conocen alguna que ayude a mujeres mayores en situación de abandono? El licenciado pensó un momento. Sí, hay una fundación muy reconocida que se llama Manos Amigas para la Tercera Edad. Hacen un trabajo excelente con adultos mayores que no tienen familia o que han sido abandonados por sus hijos. Esa me parece perfecta. ¿Está completamente segura, señora Torres? ¿No quiere dejarle nada a su hijo? Nada. Muy bien. Prepararé los documentos. Solo necesito que sepa que estos cambios no se pueden deshacer fácilmente. Una vez que firme el Nuevo Testamento, será vinculante. Lo entiendo perfectamente. También debo informarle que, por ley, su hijo podría impugnar el testamento alegando que usted no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmarlo. ¿Ha considerado esa posibilidad? ¿Qué puedo hacer para prevenir eso?
Podríamos pedirle a un médico que certifique que usted está mental y físicamente capacitada para tomar estas decisiones. También podríamos grabar un video donde usted explique sus motivos. Hagamos ambas cosas. El licenciado llamó a su asistente. Miriam, por favor, agenda una cita con el doctor Manuel Ruiz para que certifique la capacidad mental de la señora Torres. Y también prepara el equipo de video para grabar una declaración testamentaria. Mientras esperábamos, el licenciado me explicó todas las implicaciones legales de mis decisiones. Me sentía cada vez más segura. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi propia vida. Señora Torres, perdone que le pregunte, ¿pero está teniendo algún conflicto con su hijo? No es común que una madre tome decisiones tan drásticas. Licenciado, mi hijo me ha hecho saber que considera que soy demasiado vieja para manejar mi propio dinero, que él y su esposa necesitan mi herencia para sus proyectos, que debería irme a vivir a un asilo para que ellos puedan usar mi casa. ¿Le parece que esos son motivos suficientes? El licenciado asintió con comprensión. Desafortunadamente, vemos casos así con más frecuencia de la que nos gustaría. Hijos que ven a sus padres como obstáculos para acceder a su herencia. Exactamente. Y yo no voy a permitir que me traten como un obstáculo. 2 horas después, ya tenía todos los documentos firmados. El médico había certificado que estaba en perfecto estado mental. El video estaba grabado, donde explicaba con claridad y calma mis motivos para cambiar el testamento. Ya no había marcha atrás. Cuando salí del banco, me sentía diferente. Más liviana, pero también más fuerte. Era como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había perdido sin darme cuenta. Caminé hasta el parque que estaba cerca del banco y me senté en una banca bajo un árbol de jacarandá. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ramón. Hola, mamá. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? Sí, hijo. Ya pensé muy bien. Y ya tomé mis decisiones. ¿Qué decisiones? Decidí que tienes razón. Soy demasiado vieja para manejar tanto dinero. Pude escuchar el alivio en su voz. Mamá, me alegra que entiendas. Entonces ya podemos proceder con los trámites. Ya procedí, hijo. Fui al banco esta mañana y arreglé todo. ¿En serio? Ya transfiriste todo a mi nombre. No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? Doné todo a una fundación benéfica. Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿estás bromeando? No estoy bromeando, Ramón. ¿Cómo que donaste todo? ¿Todo qué? Todo mi patrimonio. La casa, el dinero, las inversiones. Todo va a una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus hijos. Me pareció muy apropiado. Estás loca. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Mamá, eso es una locura. Voy para allá ahora mismo. No hace falta, hijo. Los documentos ya están firmados y son irrevocables. Además, cancelé todas las transferencias que tenías autorizadas de mis cuentas. A partir de hoy, ya no vas a recibir ni un peso de mi dinero. No puedes hacerme esto a mí. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. Pero decidiste tratarme como si fuera tu enemiga. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Hablemos. Ya hablamos, Ramón. Varias veces. Y en cada conversación me dejaste muy claro lo que pensabas de mí. Pero ese dinero era mío por derecho. Era la herencia de papá. Era la herencia de papá para mí, su esposa. Y yo decidí qué hacer con ella. Colgué el teléfono y lo apagué. Me quedé sentada en esa banca, respirando el aire fresco del parque. Por primera vez en semanas, me sentía en paz. Cansé de pagar para ser amada, me dije en voz baja. Ya no iba a comprar el cariño de nadie con mi dinero. Ya no iba a permitir que me chantajearan emocionalmente. Era libre. No había pasado ni una hora desde que colgué el teléfono cuando escuché que alguien golpeaba la puerta de mi casa con desesperación. Golpes fuertes, urgentes, como si fuera una emergencia. Sabía quién era sin necesidad de mirar por la ventana.
Abrí la puerta y ahí estaba Ramón, con la cara roja de furia y los ojos desorbitados. Detrás de él venía Lorena, con una expresión que mezclaba shock y rabia contenida. ¿Se puede saber qué hiciste, mamá?, gritó Ramón antes de que yo pudiera siquiera saludarlo. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Buenos días, Ramón. Buenos días, Lorena. Pasen, por favor. No me vengas con formalidades. Ramón entró a la casa como una tromba, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Explícame ahora mismo qué fue esa locura que hiciste en el banco. Me senté calmadamente en mi sillón favorito, el mismo donde Tomás solía leer el periódico todas las tardes. No fue ninguna locura, hijo. Fue una decisión muy pensada y muy meditada. ¿Una decisión pensada? Regalaste toda nuestra herencia. Todo el dinero que papá trabajó durante años para dejarnos. Para dejarme a mí, Ramón. Tu papá trabajó para dejarme a mí ese dinero. Yo era su esposa, no tú. Lorena se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas. Celia, por favor, dime que esto es una broma. Dime que no es verdad lo que nos dijo Ramón. Es completamente verdad, Lorena. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías algo tan cruel? Los ojos se le llenaron de lágrimas. Nosotros te queremos, somos tu familia. ¿Me quieren? ¿De verdad creen que me quieren? Me levanté del sillón y los miré a ambos. Ramón, hace 3 días me dijiste que era demasiado vieja para manejar dinero. Me dijiste que debería irme a vivir a un asilo. Lorena, me dijiste que era egoísta por querer conservar el patrimonio que mi marido y yo construimos. Eso es querer. Pero no lo dijimos en serio, gritó Ramón. Estábamos hablando de posibilidades, de opciones para el futuro. No, Ramón. Lo dijeron muy en serio. Y lo dijeron con mucha frialdad. Lorena se puso de pie y caminó hacia mí con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarme. Celia, perdóname si te sentiste herida. A veces uno dice cosas que no siente cuando está estresado. Ramón y yo hemos estado bajo mucha presión en el trabajo. ¿Bajo presión en el trabajo? ¿Y esa es excusa para tratarme como si fuera un mueble viejo? No, claro que no. Pero puedes entender que a veces las palabras salen mal. Nunca quisimos lastimarte. Lorena me tomó de las manos. Sus palmas estaban húmedas de sudor. Por favor, dime que podemos arreglar esto. Dime que podemos ir al banco y revertir todo. No se puede revertir, Lorena. Los documentos ya están firmados y son irrevocables. Ramón se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza. No puede ser. No puede ser que hayas hecho esto. ¿Sabes cuánto dinero era? ¿Sabes cuántos años de trabajo representaba? Claro que lo sé, Ramón. Eran 40 años de trabajo de tu papá y mío. 40 años de sacrificios, de ahorros, de privarnos de cosas para poder construir un patrimonio. Y ustedes querían quitármelo como si fuera suyo por derecho. Pero era nuestro por derecho. Somos tu familia. Ese dinero estaba destinado para nosotros. ¿Destinado para ustedes? ¿Quién decidió eso? Ustedes. Lorena se puso de pie otra vez y empezó a caminar nerviosa por la sala. Celia, tienes que entender que nosotros tenemos planes, tenemos proyectos. Queremos comprar una casa más grande, queremos tener hijos, queremos asegurar nuestro futuro. ¿Y mi futuro qué? ¿Mi seguridad económica qué? Tú ya tienes tu casa, tienes tu pensión. Puedes vivir bien con eso. Mi pensión son 200 pesos al mes, Lorena. ¿Sabes cuánto cuestan las medicinas que necesito? ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? Bueno, pues entonces vende la casa y compra algo más pequeño. Lo dijo con esa frialdad que tanto me molestaba. Hay departamentos muy bonitos para personas de tu edad. ¿Vender la casa? La casa donde crié a mi hijo, donde cuidé a mi marido hasta que murió, donde están todos mis recuerdos. Celia, tienes que ser práctica. Es solo una casa. No es solo una casa, grité, y mi propia voz me sorprendió. Es mi hogar. Es mi vida entera.
Ramón levantó la cabeza y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de desesperación y rabia pura. Mamá, te voy a decir algo y quiero que me escuches bien. Si no reviertes esta locura que hiciste, te vas a quedar completamente sola. Lorena y yo no vamos a volver a visitarte. No vamos a llamarte. No vas a conocer a tus nietos cuando los tengamos. Te vas a morir sola y abandonada. Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero esta vez no me doblegaron. Esta vez solo confirmaron que había tomado la decisión correcta. Me estás amenazando, Ramón. No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la realidad. Una madre que es capaz de quitarle la herencia a su propio hijo no merece tener familia. Una madre que se niega a ser extorsionada por su propio hijo tampoco merece tener familia, aparentemente. Lorena se acercó a Ramón y le puso una mano en el hombro. Ramón, cálmate. Gritarle no va a solucionar nada. Se dirigió a mí con una sonrisa forzada. Celia, entiendo que te sientes herida. Entiendo que quizás fuimos un poco duros en nuestra forma de expresarnos. Pero piénsalo bien. ¿De verdad quieres castigar a tu único hijo por unas palabras mal dichas? No estoy castigando a nadie, Lorena. Estoy protegiendo mi dignidad. Tu dignidad no te va a acompañar cuando estés vieja y enferma. Tu dignidad no te va a cuidar cuando no puedas valerte por ti misma. Tienes razón. Mi dignidad no me va a cuidar. Pero mi dinero sí. El dinero que ustedes querían quitarme. Nadie te iba a quitar nada, gritó Ramón. Te íbamos a cuidar. Te íbamos a dar todo lo que necesitaras. ¿Cómo me han cuidado hasta ahora? ¿Cómo me han dado lo que he necesitado hasta ahora? Lo miré directo a los ojos. Ramón, hace 6 meses que murió tu papá, y esta es la 5ª vez que vienes a visitarme. La 5ª vez en 6 meses. He estado ocupado, mamá. Tengo trabajo, tengo responsabilidades. Claro, demasiado ocupado para visitarme, pero no demasiado ocupado para venir a pedirme mi dinero. Lorena suspiró dramáticamente y se sentó otra vez. Celia, no sé qué más decirte. Si realmente crees que somos tan malas personas, si realmente crees que no te queremos, entonces supongo que hiciste lo correcto. Se secó una lágrima que yo estaba segura de que era falsa. Pero quiero que sepas que nos duele mucho. Nos duele que pienses tan mal de nosotros. A mí también me duele, Lorena. Me duele haber descubierto qué clase de personas son realmente. Ramón se puso de pie bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Somos unas personas horribles. Somos unos hijos ingratos por querer asegurar nuestro futuro. Somos unos monstruos por pensar que podríamos administrar mejor el dinero que tú. No, Ramón. Son unas personas horribles por tratarme como si fuera un obstáculo para conseguir ese dinero. Está bien. Como quieras. Pero no vengas a buscarnos cuando te des cuenta del error que cometiste. No vengas a buscarnos cuando estés sola y te arrepientas de haber destruido a tu propia familia. No voy a ir a buscarlos, Ramón. Y no me voy a arrepentir. Se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Lorena se dio la vuelta una última vez. Celia, solo quiero que sepas una cosa. Ramón y yo íbamos a darte una sorpresa la próxima semana. Íbamos a decirte que estoy embarazada. Que vas a ser abuela. Su voz se quebró. Pero supongo que ya no importa. Supongo que no quieres ser parte de la vida de tu nieto. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Me quedé parada en medio de la sala, procesando las últimas palabras de Lorena. ¿Embarazada? ¿Era verdad o era una última manipulación desesperada? Me senté en mi sillón y miré hacia la ventana. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba por la calle, los niños jugaban en el parque de enfrente, el mundo continuaba girando. Pero dentro de mi casa, dentro de mi corazón, algo había terminado para siempre. Una etapa de mi vida había llegado a su fin, y no sabía si sentirme triste o aliviada. Lo que sí sabía era que no me iba a arrepentir. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto mis propias necesidades antes que las de otros. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido mi propia dignidad. Y eso se sentía bien.
3 días después de la visita de Ramón y Lorena, estaba sentada en la cocina tomando mi café de la mañana cuando sonó el timbre. Últimamente, cada vez que alguien tocaba mi puerta, mi corazón se aceleraba. Ya no sabía si esperar más confrontaciones o simplemente ignorar a quien fuera que viniera a molestarme. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa. Era Miriam, mi nieta de 25 años, la hija mayor de Ramón que había tenido con su primera novia antes de casarse con Lorena. Miriam siempre había sido diferente al resto de la familia, más sensible, más empática. Pero desde que Ramón se casó con Lorena, la veía muy poco. «Hola, abuela», me dijo con una sonrisa tímida. «¿Puedo pasar?» «Miriam, qué sorpresa tan bonita». La abracé fuerte, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la alegría. «Por supuesto, pasa, pasa. ¿Quieres café? ¿Algo de comer?» «Un café estaría perfecto». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde había tenido tantas conversaciones dolorosas últimamente. Pero con Miriam ahí, el ambiente se sentía diferente, más cálido. «Abuela, vine porque me enteré de lo que pasó con papá y Lorena». Mi corazón se encogió. «¿Te contaron ellos?» «Papá me llamó ayer, muy alterado. Me dijo que habías donado toda tu herencia y que estabas actuando de manera irracional». Miriam tomó un sorbo de café y me miró con esos ojos verdes que había heredado de Tomás. «Pero yo conozco a mi papá, abuela. Y también te conozco a ti. Sé que tú no harías algo así sin una razón muy importante. Tu papá te contó por qué tomé esa decisión». Me contó su versión. Que él y Lorena solo estaban tratando de ayudarte a planificar tu futuro, y que tú malinterpretaste sus intenciones. ¿Y tú qué piensas? Miriam suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «Abuela, conozco a mi papá desde que nací. Y desde que se casó con Lorena, he visto cómo ha cambiado. Antes era más, no sé, más humano. Ahora todo lo que hace es hablar de dinero, de inversiones, de cómo hacer más plata». ¿Te sorprende lo que hizo? Honestamente, no. Desde que abuelo Tomás se enfermó, papá comenzó a hacer comentarios raros sobre la herencia. Comentarios sobre cómo él sabría administrar mejor el dinero, sobre cómo tú no entendías de finanzas. Miriam me tomó la mano. Me dolía escucharlo, pero no sabía cómo decírtelo sin causar problemas en la familia. ¿Hace cuánto que él piensa así? Creo que desde que se casó con Lorena. Ella siempre ha sido muy ambiciosa, muy materialista. Y creo que lo ha influenciado mucho. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi sospecha se confirmaba, Ramón había cambiado, y ya no era el hijo que yo había criado. Alivio porque al menos una persona de la familia entendía mi situación. Miriam, ¿tú crees que hice mal? Abuela, creo que hiciste lo que tenías que hacer para protegerte. Y me parece perfecto. Se acercó más a mí. ¿Puedo preguntarte exactamente qué te dijeron? Porque estoy segura de que la versión que me contó papá no es la completa. Le conté todo. Desde la primera conversación cuando Ramón me dijo que era demasiado vieja para manejar dinero, hasta las llamadas telefónicas, hasta la visita donde me amenazó con dejarme sola si no revertía mi decisión. Miriam escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de indignación. No puedo creer que te hayan dicho esas cosas. No puedo creer que mi propio papá te haya amenazado así. ¿Sabes lo que más me duele, Miriam? No es el dinero. Nunca fue el dinero. Lo que me duele es darme cuenta de que mi hijo ve en mí un obstáculo, no una madre. Abuela, escúchame bien. Miriam se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mía, tomándome las manos. Tú no eres un obstáculo. Eres una mujer fuerte, inteligente, independiente. Eres mi abuela y te amo exactamente como eres. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente salieron. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alguien me entendía. Alguien me veía como una persona digna de respeto. Gracias, mi niña. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Abuela, quiero que sepas algo más. Yo nunca esperé heredar nada de ti. Nunca. Mi felicidad no depende de tu dinero, y mi amor hacia ti tampoco. ¿De verdad piensas eso? Por supuesto. ¿Sabes cuándo me siento más rica?
Cuando vengo a visitarte y me cuentas historias de cuando eras joven, cuando me enseñas a cocinar, cuando me abrazas y me dices que me quieres. Eso vale más que cualquier herencia. Miriam, ¿puedo contarte algo que no le he dicho a nadie? Claro, abuela. Cuando tomé la decisión de donar el dinero, no lo hice solo por rabia. Lo hice porque me di cuenta de que si se lo dejaba a tu papá, él nunca iba a cambiar. Iba a seguir creyendo que las personas mayores somos un estorbo, iba a seguir pensando que el dinero es más importante que el respeto. Entiendo perfectamente. Y también pensé en ti, en las futuras generaciones. ¿Qué ejemplo les estaría dando si permitía que me trataran así? ¿Qué mensaje les estaría enviando sobre cómo deben tratar a sus propios padres cuando sean mayores? Miriam asintió con la cabeza. Abuela, creo que hiciste algo muy valiente. Muy difícil, pero muy valiente. ¿Tú crees que tu papá algún día va a entender? No lo sé, abuela. Ojalá que sí. Pero si no entiende, es su pérdida, no la tuya. Nos quedamos hablando durante horas. Miriam me contó sobre su trabajo como maestra de primaria, sobre su novio que era un muchacho muy bueno y respetuoso, sobre sus planes de casarse el año siguiente. Abuela, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras, mi amor. Cuando me case, ¿vas a estar ahí? Independientemente de lo que pase con papá, ¿vas a ir a mi boda? Por supuesto que voy a estar ahí. No me la perdería por nada del mundo. Y otra cosa. Quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar en mi vida. Si algún día necesitas algo, cualquier cosa, yo voy a estar ahí para ti. Miriam, eso significa más para mí que todo el dinero del mundo. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Me dijo con una sonrisa traviesa que me recordó a cuando era pequeña. Vamos a preparar esas galletas de avena que tanto me gustaban cuando era niña. Y vamos a tomar más café, y me vas a contar más historias del abuelo Tomás. Me parece una idea perfecta. Pasamos la tarde cocinando y conversando como no lo habíamos hecho en años. Miriam me ayudó a limpiar la casa, me acompañó a regar las plantas del jardín, y cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. Abuela, voy a venir a visitarte todas las semanas. No importa lo que diga papá. Tú y yo tenemos nuestra propia relación, y nadie puede interferir en eso. No te va a traer problemas con tu papá. Probablemente sí. Pero ¿sabes qué, abuela? Yo también estoy cansada de que el dinero sea más importante que las personas en esta familia. Después de que se fue Miriam, me senté en el porche de mi casa a ver el atardecer. Por primera vez en semanas, no me sentía sola. Tenía a mi nieta, tenía su amor incondicional, tenía su respeto. Y me di cuenta de algo importante. La familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Miriam entendía lo que yo había hecho porque ella también creía en la dignidad, en el respeto, en el amor sin condiciones. Ramón podía quedarse con su rabia y su resentimiento. Lorena podía quedarse con su ambición y su frialdad. Pero yo me quedaba con algo mucho más valioso, el amor verdadero de una nieta que me veía como una persona completa, no como una fuente de dinero. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sabía que había tomado la decisión correcta, y sabía que no estaba sola. Tenía a Miriam. Y eso era suficiente. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Al principio, cada mañana me despertaba esperando que sonara el teléfono, que Ramón apareciera en mi puerta pidiendo perdón, que todo volviera a ser como antes. Pero gradualmente me di cuenta de que antes no había sido tan bueno como yo recordaba. Antes yo vivía esperando migajas de atención de un hijo que me veía como un deber, no como una bendición. Una mañana me levanté y, en lugar de hacer mi rutina habitual de limpiar la casa y esperar que alguien me llamara, me paré frente al espejo del baño y me miré realmente. No una mirada rápida para peinarme o lavarme los dientes, sino una mirada profunda, honesta. Hola, Celia, me dije a mi reflejo. Mucho gusto en conocerte otra vez. La mujer que me devolvía la mirada tenía 70 años. Sí. Tenía arrugas alrededor de los ojos y líneas de expresión que contaban la historia de miles de sonrisas y algunas lágrimas. Tenía canas que brillaban como plata bajo la luz del baño. Pero también tenía ojos que todavía estaban vivos, despiertos, llenos de posibilidades. ¿Sabes qué? Le dije a esa mujer en el espejo.
Has pasado 45 años siendo la mamá de Ramón, 20 años siendo la esposa de Tomás, 30 años siendo la empleada de la fábrica. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste simplemente Celia? No recordaba la respuesta. Ese día decidí empezar a redescubrirme. Fui a mi closet y saqué toda la ropa que había dejado de usar porque a mi edad ya no me quedaba bien o porque las señoras mayores no se visten así. Había un vestido rojo que me había encantado, pero que había guardado después de que Lorena me dijera que me hacía ver demasiado llamativa para una mujer de mi edad. Me lo puse. Me quedaba perfecto. Me veía hermosa. Salí a caminar por el barrio, algo que no había hecho en meses porque siempre estaba ocupada limpiando, cocinando, esperando visitas que casi nunca llegaban. El aire fresco en mi cara se sentía como una bendición. La gente me saludaba, me sonreía. Una señora que vivía 3 casas más abajo me paró para decirme que me veía radiante. ¿Radiante? Le pregunté. Sí, mi niña. Se te ve una energía diferente, como si hubieras encontrado algo que habías perdido. Tenía razón. Había encontrado algo que había perdido, a mí misma. Cuando regresé a casa, en lugar de sentarme a ver televisión como siempre hacía en las tardes, saqué unos libros que tenía guardados hace años. Libros que había comprado con la intención de leer cuando tuviera tiempo, pero que nunca leí porque siempre había algo más importante que hacer: cocinar para Ramón, limpiar para Ramón, estar disponible para Ramón. Ahora tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. El primer libro era una novela de Isabel Allende que me había regalado una compañera de trabajo años atrás. Te va a encantar, me había dicho. Habla de mujeres fuertes que toman el control de sus vidas. No había entendido entonces por qué me había parecido importante regalármelo. Ahora lo entendía perfectamente. Me senté en el jardín, bajo el árbol de limones que Tomás había plantado cuando compramos la casa, y empecé a leer. Las palabras me transportaron a otros mundos, a otras vidas, a otras posibilidades. Me di cuenta de que había olvidado el placer simple de perderme en una historia que no tenía nada que ver con mis preocupaciones diarias. Pasé toda mi vida siendo útil, me dije mientras cerraba el libro después de leer durante 2 horas. Ahora quiero ser feliz. Esa frase se me quedó grabada. La repetí varias veces, sintiendo como cada vez tenía más peso, más verdad. Al día siguiente, hice algo que no había hecho nunca. Fui sola al cine. Había una película francesa que quería ver, pero siempre había pensado que ir sola al cine era algo triste, algo que hacían las personas que no tenían con quién ir. Ahora me daba cuenta de que ir sola era una elección, una libertad. La película era hermosa. Hablaba de una mujer que a los 60 años decidía cambiar completamente su vida después de enviudar. Se mudaba a París, aprendía a pintar, se enamoraba de un hombre más joven. Era ficción, pero me hizo pensar en mis propias posibilidades. Después del cine, en lugar de regresar directamente a casa, entré a un café que siempre había querido conocer. Pedí un cappuccino y un trozo de tarta de chocolate, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Había olvidado lo agradable que era simplemente existir sin tener que cuidar a nadie más que a mí misma. ¿Estás sola?, me preguntó el mesero, un joven de unos 20 años con una sonrisa amable. No, le respondí. Estoy conmigo misma. Es la mejor compañía que he tenido en mucho tiempo. Se rió y me dijo que ojalá más personas pensaran así. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté otra vez frente al espejo, pero esta vez en mi tocador del dormitorio. Tomé los cosméticos que tenía guardados y me maquillé con cuidado. No para impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo me veía cuando me arreglaba. Tienes 70 años, le dije a mi reflejo. Pero todavía tienes mucha vida por delante. ¿Qué quieres hacer con esa vida? La pregunta me emocionó en lugar de asustarme. Por primera vez en décadas, podía pensar en mi futuro sin tener que considerar a nadie más. Sin tener que preguntarme qué necesitaba Ramón, qué esperaba Tomás, qué querían otros de mí. Saqué un cuaderno que había tenido guardado durante años y empecé a escribir una lista. Cosas que Celia quiere hacer: viajar a Europa, especialmente a Italia, aprender a pintar, tomar clases de baile, leer todos los libros que siempre quiso leer, hacer nuevas amigas, aprender italiano, visitar museos, ir a conciertos, tomar fotografías, escribir sus memorias. Mientras escribía,
Me di cuenta de que la lista podía seguir y seguir. Había tantas cosas que había pospuesto, tantos sueños que había archivado porque no era práctico o porque no tenía tiempo o porque a mi edad ya no se hacen esas cosas. ¿A mi edad? ¿Quién había decidido que a los 70 años ya no se podían tener sueños nuevos? Esa noche, antes de dormir, llamé a Miriam. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Estoy bien, mi amor. Muy bien, de hecho. Te llamo porque quiero contarte algo. Dime. Decidí que voy a viajar a Italia. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! ¿Tú crees que es una locura? Una mujer de mi edad viajando sola al extranjero. Abuela, creo que es lo más emocionante que me has contado en años. ¿Cuándo te vas? No sé todavía, pero voy a empezar a planificarlo mañana. Quiero ayudarte a planearlo. Podemos buscar tours, hoteles, vuelos. Va a ser increíble. Después de colgar, me quedé acostada en mi cama sonriendo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan emocionada por algo. Hacía mucho tiempo que no tenía algo que esperar con ansias. Me levanté y volví al espejo una vez más. Celia Torres, me dije, tienes 70 años y acabas de empezar a vivir. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había estado ahí una semana atrás. Esta mujer tenía los ojos brillantes, los hombros erguidos, una sonrisa que salía desde adentro. Esta mujer tenía planes. Esta mujer tenía sueños. Esta mujer tenía futuro. No necesito la aprobación de nadie para ser feliz, me dije. No necesito permiso para vivir mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaban como una declaración de rebeldía, sino como una simple verdad. 3 meses después estaba sentada en una pequeña terraza con vista al mar Mediterráneo, en un pueblito llamado Monterosso al Mare, en la costa italiana. Tenía una taza de capuchino humeante entre las manos, y el sol de la tarde me acariciaba la cara con esa calidez dorada que solo existe en Italia. El viaje había sido todo lo que había soñado y más. Roma me había dejado sin aliento con su historia milenaria. Florencia me había enamorado con su arte. Venecia me había hecho sentir como si estuviera caminando dentro de un cuadro. Pero este pequeño pueblo pesquero de la Cinque Terre era donde había decidido quedarme por una semana extra. Signora Celia, me dijo Marco, el dueño del pequeño hotel donde me hospedaba, su italiano mejora cada día. Grazie, Marco, le respondí con una sonrisa. En estos 3 meses había aprendido lo suficiente para tener conversaciones básicas, algo que me llenaba de orgullo. A los 70 años, mi cerebro todavía podía aprender cosas nuevas. Desde mi mesa podía ver el puerto donde los pescadores regresaban con sus botes llenos de la pesca del día. Las casas de colores pastel se reflejaban en el agua como acuarelas derretidas. Todo era perfecto, tranquilo, hermoso. No había prisa, no había tensión, no había nadie exigiéndome nada. Saqué mi cuaderno de viaje y escribí: Día 87 en Italia. Hoy aprendí que la felicidad no es un destino, es una forma de viajar. Me tomé todo el tiempo del mundo para desayunar. Visité una galería de arte local donde conocí a Giuseppe, un pintor de 80 años que me dijo que acababa de empezar su periodo más creativo. La vejez, me dijo, es cuando finalmente eres libre de ser quien realmente eres. Tiene razón. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miriam. Abuela, ¿cómo vas? Súbeme más fotos. Mis amigas no pueden creer que mi abuela de 70 años esté recorriendo Europa sola. Eres mi heroína. Le tomé una foto a mi capuchino con el mar de fondo y se la envié. Viviendo la dolce vita, mi amor. Italia me está enseñando que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Había subido cientos de fotos a mis redes sociales durante este viaje. Fotos mías en el Coliseo, en los canales de Venecia, en los viñedos de la Toscana, en las playas de la Riviera. En cada imagen se veía a una mujer feliz, plena, libre. Algunos de mis viejos conocidos comentaban sorprendidos: Celia, te ves espectacular. ¡Qué inspiración! Quiero ser como tú cuando sea mayor. No había tenido noticias de Ramón en todo este tiempo. Miriam me había contado que él seguía furioso, que Lorena había perdido el bebé en el primer trimestre, y que ambos estaban teniendo problemas económicos porque habían contado con mi herencia para sus planes. No sentía satisfacción por eso, pero tampoco sentía culpa.
El camarero se acercó a mi mesa. Signora, todo bene. Tutto perfetto, le respondí. Y era verdad. Todo estaba perfecto. No porque no hubiera problemas en el mundo, no porque no hubiera tristeza o dolor en algún lugar, sino porque por primera vez en mi vida adulta estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. El atardecer comenzó a pintar el cielo de naranja y rosa. Los pescadores amarraron sus botes y se dirigieron a sus casas. Las gaviotas volaban en círculos sobre el agua. Todo se movía con una tranquilidad que yo había aprendido a apreciar. Una pareja de ancianos pasó caminando tomados de la mano frente a mi terraza. Él le susurró algo al oído y ella se rió con una risa cristalina. Me hicieron sonreír. Habían encontrado la manera de envejecer juntos, respetándose, cuidándose, disfrutando cada momento. No sentía envidia. Durante 40 años había tenido eso con Tomás. Habíamos sido compañeros verdaderos, socios en la vida, amigos además de esposos. Su muerte había sido dolorosa, pero los recuerdos que me había dejado eran hermosos. Y ahora, en lugar de quedarme atrapada en la nostalgia, había elegido crear nuevos recuerdos. Gracias, Tomás, susurré hacia el cielo que se oscurecía. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Y gracias por la libertad que me diste al final. Sabía que él hubiera estado orgulloso de mí. Hubiera apoyado mi decisión de donar el dinero. Hubiera celebrado mi viaje a Italia. Hubiera entendido que yo necesitaba tiempo para redescubrirme después de tanto tiempo siendo la esposa de y la madre de. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número que no reconocía. Dudé un momento antes de contestar. Mamá. Era Ramón. Su voz sonaba diferente, más suave, casi tímida. Hola, Ramón. Mamá, ¿dónde estás? Miriam me dijo que estabas viajando. Estoy en Italia. ¿En Italia? ¿Sola? Sí, sola. Y muy bien acompañada de mí misma. Hubo un silencio largo. Pude escuchar que respiraba profundo. Mamá, yo he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sí. Creo que me equivoqué. Creo que les hice daño a muchas personas por culpa de mi obsesión con el dinero. No dije nada. Dejé que siguiera hablando. Lorena y yo nos estamos divorciando. Las cosas se pusieron muy feas entre nosotros después de todo. Y me di cuenta de que había perdido lo más importante que tenía, a mi familia real. Tu familia real. Tú, mamá. Y Miriam. Las personas que realmente me quieren, no por lo que puedo darles, sino por lo que soy. Sentí que se me hizo un nudo en la garganta, pero no era el mismo tipo de dolor de antes. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza por todo lo que habíamos perdido y esperanza por lo que tal vez podríamos recuperar. Ramón, ¿por qué me llamas ahora? Porque quiero pedirte perdón. Quiero decirte que tenías razón en todo, que me comporté como un hijo ingrato y que no merezco que me perdones. Pero lo voy a intentar de todas formas. ¿Y qué esperas que pase ahora? No espero nada, mamá. Solo quería que supieras que me di cuenta de mi error, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y que si algún día puedes perdonarme, yo voy a estar aquí, tratando de ser el hijo que merezco ser. Miré hacia el mar, donde las últimas luces del día se reflejaban como diamantes sobre las olas. Sentía una paz profunda, una claridad que no había tenido en meses. Ramón, te agradezco que me hayas llamado. Me alegra saber que estás reflexionando sobre todo esto. ¿Significa eso que me perdonas? Significa que estoy en un proceso de sanar, hijo, y que el perdón es parte de ese proceso. Pero llevará tiempo. Entiendo. ¿Cuándo regresas? No lo sé todavía. Estoy pensando quedarme aquí un tiempo más. Tal vez alquilar un apartamento pequeño, tomar clases de italiano, conocer mejor este país. ¿Te quedarías a vivir en Italia? Es una posibilidad. ¿Te molesta? No, mamá. Si eso te hace feliz, me parece perfecto. Después de colgar, me quedé sentada en esa terraza hasta que las estrellas aparecieron en el cielo. El pueblo se había llenado de luces doradas que se reflejaban en el agua del puerto. Todo era silencioso, pacífico, perfecto.
No sabía si algún día perdonaría completamente a Ramón. No sabía si algún día volveríamos a tener la relación que habíamos tenido antes. Pero sabía que eso ya no definía mi felicidad. Mi felicidad ahora dependía de mí, de mis decisiones, de mis sueños, de mi capacidad de crear una vida que valiera la pena vivir. Y eso, finalmente, me daba una paz que no había sentido en décadas. 6 meses después de esa llamada de Ramón, estaba de vuelta en mi ciudad, pero en un departamento nuevo que había comprado con mis ahorros personales. Un lugar pequeño pero luminoso, con vista al parque donde solía caminar. Había vendido la casa grande llena de recuerdos dolorosos y había elegido empezar de nuevo en un espacio que fuera completamente mío. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mi viaje a Italia, cuadros que había comprado en mercados locales, y algunos que yo misma había pintado en las clases de arte que había empezado a tomar. En mi mesita de noche tenía una foto nueva, Miriam y yo el día de su boda, las dos sonriendo con una felicidad genuina. Ramón había ido a la boda. Nos habíamos saludado cordialmente, como dos personas que se conocían pero que todavía estaban aprendiendo a relacionarse de nuevo. No hubo grandes reconciliaciones dramáticas ni declaraciones de amor. Solo una conversación honesta donde él volvió a disculparse y yo le agradecí, pero le expliqué que nuestra relación tendría que construirse desde cero, paso a paso. Entiendo, mamá me había dicho. Y estoy dispuesto a hacer ese trabajo, sin importar cuánto tiempo tome. Había empezado a ir a terapia, me contó. Había comenzado a entender cómo el dinero se había vuelto más importante que las personas en su vida. Había perdido su trabajo por algunos problemas éticos relacionados con su obsesión por las ganancias fáciles. Estaba empezando de nuevo, pero esta vez con valores diferentes. Me alegra saber eso, le había respondido. Pero mi perdón no depende de que cambies. Mi perdón depende de mi propia sanación. Esa tarde, después de la boda de Miriam, estaba sentada en mi balcón nuevo tomando un té de manzanilla y leyendo un libro sobre mujeres que habían cambiado sus vidas después de los 60. El sol se estaba poniendo, pintando todo de dorado, y me sentía en completa paz. Mi teléfono sonó. Era una llamada de la fundación que había recibido mi donación. Señora Torres, la llamamos para contarle sobre Carmen, una de las mujeres que está siendo ayudada gracias a su generosa donación. Dígame. Carmen tiene 68 años. Sus hijos la habían abandonado después de que su esposo murió, diciéndole que era una carga. Estaba viviendo en condiciones terribles, sin dinero para medicinas, sin esperanza. Gracias a su donación, ahora tiene una vivienda digna, atención médica, y está tomando clases de computación. Ayer nos dijo algo hermoso. Por primera vez en años, vuelvo a sentirme como una persona, no como un problema. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de alegría pura. ¿Podría conocerla? Por supuesto. A ella le encantaría conocer a la mujer que hizo posible su nueva vida. Después de colgar, me quedé pensando en Carmen, en todas las mujeres como ella que habían sido descartadas por sus propias familias. Mi dinero, el dinero que Ramón había querido para sus proyectos, ahora estaba devolviendo la dignidad a mujeres que habían sido tratadas como yo había sido tratada. No era venganza. Era justicia. Era amor en acción. Al día siguiente fui a conocer a Carmen. La encontré en el centro comunitario de la fundación, tomando su clase de computación. Era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco, con ojos que habían visto mucho dolor pero que ahora brillaban con esperanza renovada. «¿Usted es Celia?», me preguntó cuando me presenté. «Sí, soy yo». Me abrazó con tanta fuerza que casi me quita el aire. «Usted me salvó la vida», me susurró al oído. «No solo económicamente. Me salvó el alma». Pasamos la tarde conversando. Me contó su historia, tan parecida a la mía. Hijos que la habían visto como un obstáculo. Nueras que la habían tratado como un mueble viejo. Años de sacrificios que habían sido olvidados en el momento en que se volvió inconveniente. Pero ahora, me dijo, estoy aprendiendo que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Estoy aprendiendo a vivir para mí misma otra vez. ¿Y cómo se siente eso?, le pregunté. Se siente como volver a nacer. Como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. Sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, de regreso en mi departamento, me preparé un baño caliente con sales aromáticas que había traído de Italia.
Puse música suave, encendí velas, y me sumergí en el agua tibia. Era un ritual que había aprendido a amarme a mí misma, a cuidar mi cuerpo y mi espíritu como nunca antes lo había hecho. Mientras estaba ahí, relajada y en paz, pensé en todo el camino recorrido. Desde esa mañana terrible cuando Ramón me dijo que era demasiado vieja para manejar dinero, hasta este momento de plena tranquilidad en mi nueva vida. Había perdido un hijo, sí, pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Salí del baño y me puse mi pijama favorita, una de seda que me había comprado en Florencia. Me paré frente al espejo de cuerpo entero y me miré con cariño. Esta mujer había sobrevivido a la traición, al abandono, al dolor más profundo que puede sentir una madre. Y no solo había sobrevivido, había florecido. ¿Sabes qué aprendiste este año, Celia?, me pregunté al espejo. La respuesta llegó clara, sin dudas. Aprendí que el amor verdadero no se compra con dinero. Aprendí que el respeto no se negocia. Aprendí que la felicidad no depende de la aprobación de otros. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Me senté en mi cama y abrí mi cuaderno para escribir, como había hecho cada noche durante estos meses de transformación. Querido diario, hoy conocí a Carmen y vi en sus ojos el reflejo de mi propia liberación. Entendí que mi decisión de donar la herencia no fue solo un acto de justicia personal, sino un acto de amor hacia todas las mujeres que han sido descartadas por quienes deberían amarlas. Mi dinero está construyendo hogares, pagando medicinas, devolviendo esperanza. Está haciendo exactamente lo que Tomás hubiera querido, está cuidando a quienes más lo necesitan. Hice una pausa y miré por la ventana. La ciudad estaba iluminada, llena de vida nocturna. Había gente cenando en restaurantes, parejas caminando tomadas de la mano, jóvenes riendo en las calles. El mundo seguía girando, lleno de posibilidades. Ramón me llamó esta semana para decirme que finalmente entendió lo que hice, que se da cuenta de que no fue una venganza, sino una lección. Una lección sobre valores, sobre respeto, sobre lo que realmente importa en la vida. No sé si algún día volveremos a tener una relación cercana, pero ya no necesito esa relación para ser feliz. Ya no necesito que nadie me valide. Cerré el cuaderno y me acosté. Antes de apagar la luz, tomé mi teléfono y escribí un mensaje en mis redes sociales, algo que había empezado a hacer para inspirar a otras mujeres que seguían mi historia. Amigas, esta noche quiero recordarles algo importante. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no a quienes nos tratan mal, sin importar si comparten nuestra sangre. Nunca es demasiado tarde para priorizarnos a nosotras mismas. A mis 71 años, finalmente entendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. ¿Y ustedes, qué harían? Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Mujeres de todas las edades compartiendo sus propias historias, agradeciendo por la inspiración, contando cómo habían encontrado el valor para cambiar sus propias vidas después de seguir mi historia. Celia, gracias a ti me animé a divorciarme de mi esposo abusivo. Tu historia me dio fuerzas para ponerle límites a mis hijos adultos que solo me buscaban para pedirme dinero. Tengo 65 años y después de ver tu viaje a Italia, decidí cumplir mi sueño de aprender a tocar piano. Mi nuera me trataba horrible y gracias a tu ejemplo, le dije a mi hijo que escogiera, o me respetaba o perdía mi apoyo. Cada mensaje me llenaba el corazón. Mi historia había tocado vidas, había inspirado cambios, había dado esperanza a mujeres que creían que ya era demasiado tarde para ellas. Apagué el teléfono y miré hacia el techo. En la oscuridad, sonreí. Mañana iba a visitar otra vez a Carmen y a las demás mujeres de la fundación. Mañana iba a continuar escribiendo mis memorias porque una editorial había mostrado interés en publicarlas. Mañana iba a seguir con mis clases de italiano porque había decidido pasar el próximo invierno en Toscana. Mañana iba a seguir viviendo la vida que había elegido construir. Pero esta noche, simplemente iba a dormir en paz, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Que había elegido mi propia dignidad. Que había demostrado que una mujer de 70 años puede reinventarse completamente si tiene el valor suficiente. Hoy no necesito permiso para vivir, susurré en la oscuridad, sintiendo como esas palabras se asentaban en mi corazón como una verdad absoluta. No necesito que nadie me valide para sentirme valiosa. No necesito comprar amor para sentirme amada. Hice una pausa, respiré profundo,
y dije las palabras que se habían convertido en mi mantra personal. No es venganza, es libertad. Y con esa verdad resonando en mi alma, me quedé dormida, soñando con mañanas llenos de posibilidades, tardes llenas de paz, y una vida vivida finalmente en mis propios términos. Una mujer libre, una mujer completa, una mujer que había aprendido que nunca, jamás,